Ya comienza. Bray Pases. Mariana Prey, Hernán Harris. En Neura 897. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos, una edición especial de Bray Bases en este 2 de abril, feriado. Bueno, estamos por supuesto en un día muy especial para la Argentina, recordemos, ¿no? Un 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron allí en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que había sido perdida en 1833 y que había sido arrebatada por las Fuerzas Armadas británicas. Bueno, es un día muy especial porque lo que queremos resaltar es los soldados argentinos que combatieron allí en las islas, los que se quedaron en las islas, los que regresaron, y me parece que es un día muy importante siempre, ¿no? Para recordar y recordarlos, por supuesto, ¿no? Y en ese caso vamos a adelantarnos un poco, ¿no? En lo que fue tal vez el contexto en que se dio ese conflicto y tenemos, por supuesto, un invitado especial a quien le quiero agradecer mucho la comunicación. Va a ser un placer hablar con él, que es Juan José Gómez Centurión, que es veterano, por supuesto, de la Guerra de Malvinas. Juan José, buen día. ¿Cómo estás? Hernán Harris. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu llamado en el No, día de un día tan especial como hoy. por favor, a vos, muchísimas gracias. Antes de meterme y preguntarte, ¿no? Cómo recibiste la noticia en aquel momento, que me cuentes un poco también el contexto en que se dio todo esto. em, yo digo que todos los días debemos acordarnos de lo que sucedió allí, no solamente el 2 de abril, pero en lo personal, Juan José, te pregunto, ¿vos sentís como un deber contar lo que pasó? Sí, claro, Ujú. para todos los veteranos que Dios nos dio la oportunidad de volver al continente y ver a nuestras familias, es como un deber de vida. La guerra nos cambió la vida y nos paró en un lugar en donde sentimos una obligación enorme por contarle a todos los argentinos, los hombres que hemos visto morir al servicio de la patria, digamos. Así que sí, para nosotros es una obligación y un placer además, ¿no? Ujú. Em, ¿Recordás cuando te contaron o te avisaron que ibas a ir a las islas? Sí, claro. El 26 de marzo Ujú. me impartieron la orden de operaciones para la recuperación de Malvinas y bueno, fue una situación de una sorpresa enorme y a partir de ahí se desarrollaron una serie de acontecimientos donde el día siguiente, el 27, embarcamos en la flota de mar que iba a la recuperación de Malvinas y bueno, yo con 23 años, jefe de una sección de 38 hombres del Regimiento 25. Ujú. Lo que me di cuenta es que yo estaba viviendo una hoja de la historia de la República Argentina que era única, digamos, tenía el privilegio de estar ahí, para lo cual me había preparado, me había entrenado durante muchísimos años y bueno, nada, de recordar en ese momento el honor que significó para mí haber sido parte de esa operación. Ujú. Subteniente de infantería, ¿no? Sí, subteniente de infantería. ¿Qué veías en tus hombres ahí, en la previa, digo, cuando se embarcaron? ¿Qué veías en ellos? Bueno, por protocolo normal en cualquier operación anfibia, uno no imparte la orden de operaciones a sus hombres. Los oficiales eran los únicos que sabíamos cuál era el destino de la operación. Ujú. Y después de 3 horas de zarpado el buque, juntamos a nuestras secciones y le impartimos las operaciones eh, en un acontecimiento extraordinario, único en la historia de tu vida, donde yo, digamos, me acuerdo que le dije a mis hombres en ese momento, el 1 de abril, porque la operación iba a ser el 1 de abril, Claro, después pasa para el eh, 2. y por la tormenta Ujú. se pospone para el 2 de abril. Tenemos en la punta de nuestras bayonetas, tenemos 150 años de reivindicación de la historia argentina, digamos, ¿no? Una Ujú. responsabilidad tremenda, Mm. tremenda. Ujú. ¿Y qué percibías ahí cuando les decías eso, Juan José? Y una sorpresa enorme y un júbilo enorme.
Nosotros estábamos en un regimiento en el medio de la provincia de Chubut, en el regimiento 25, Ujú, en ese momento bastante aislado en materia de comunicaciones con los acontecimientos que venía viviendo el país, como era el acontecimiento de la Georgia ujú, a finales del mes de marzo, con lo cual era una cuestión absolutamente sorpresiva, inédita, única, y bueno, y vivida con un júbilo enorme. En esa época, nosotros en la escuela primaria nos educábamos muy fuerte viviendo el tema de Malvinas y ujú. las resoluciones de Naciones Unidas y la evolución de las negociaciones con Gran Bretaña sobre el tema de la soberanía argentina. Con lo cual, el hecho de decir vamos a desembarcar, a recuperar Malvinas en un hecho de naturaleza diplomático, que no hay que generar bajas al enemigo para generar una negociación, Ujú, era un motivo de un júbilo tremendo. ujú. Em, Juan José, me imagino, te lo pregunto entender desde mi ignorancia, pero digo, había, por supuesto que me imagino una inteligencia previa. ¿Sabían con qué se iban a enfrentar cuando desembarcaron allí el 2 de abril? Sí, sabíamos que había una compañía de infantes de marina, que era la dotación estable Ujú. eh, imagínate, en Gran Bretaña, de un lugar absolutamente de ultramar, de un, A trece frente mil al fenómeno kilómetros, de ¿no? la, frente al fenómeno de la Guerra Ujú. Fría que vivía en ese momento Gran Bretaña, era para Gran Bretaña de una importancia secundaria, y sabíamos que íbamos a enfrentar una compañía de infantes de marina que además teníamos la orden expresa de no generar bajas, obviamente ni en las fuerzas británicas, ni en los civiles, ni daño a la propiedad de la población civil, y teníamos plena conciencia que estábamos ejecutando una actividad de una diplomacia en fuerza, digamos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Me podés relatar cómo fue ese desembarco y los primeros minutos allí en la isla? Bueno, a mí me pasó, yo era reserva Ujú, de la operación de la Fuerza de Tarea Anfibia ujú. y estaba embarcado eh, en el rompehígolo Irizar, El almirante y Irizar. Ujú, como en la mente Irizar exactamente, como no fue necesario mi empleo, yo desembarqué recién a horas del mediodía, ujú. con una frustración enorme porque ya se habían rendido los infantes de Marina y había terminado toda la operación y bueno, un piloto de la Armada se compadeció de nosotros y nos desembarcó en el aeropuerto de Puerto Argentino. Ujú, ujú. Y a partir de allí, A partir de ahí recibimos nuestra segunda misión de combate, que fue la recuperación de Darwin, ujú, así que el día 3 de abril, con parte de mi fracción, yo me desplegué en Darwin, donde se suponía que había faltaban en la lista de los infantes de Marina alrededor de 17, 18 hombres, que se suponía que estaban en Darwin. ujú. Así que, bueno, había que desembarcar Vos fuiste por a tomar esa helicóptero, posición, digamos. perdón, Fuiste a tomar esa posición, digo, en Darwin. a la localidad, sí. Ujú, Capturé el muelle y a partir de ahí, por barco, desembarcó el resto de mi compañía. ujú. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, con una población que ya había recibido la orden del gobernador de rendirse frente a las fuerzas argentinas, Ujú, frente a una constitución sociológica, digamos, de los habitantes de Malvinas que tenían muy pocos tenían identificación con Gran Bretaña, digamos, el resto eran trabajadores del resto del Commonwealth, digamos, había australianos, ujú, neozelandeses y demás que estaban trabajando en las islas, eh, y que nos recibieron con mucha frialdad, digamos, como era su temperamento habitual. ujú, Los habitantes, bueno, en ese momento los habitantes de las islas eran ciudadanos de segunda categoría británicos, digamos, no tenían ni pasaporte británico. ujú, ujú, Y los británicos despreciativamente los llamaban kelpers, porque kelpers es una isla, una alga que está muy desarrollada a todo alrededor de las islas. ujú, Y bueno, los kelpers era lo mismo ser británicos que ser cosacos, digamos, era ujú. exactamente lo mismo. Y nos recibieron con mucha frialdad, pero sin ningún tipo de oposición. O sea, frialdad, pero no hostilidad. No, para nada. Había muy poco. Había Ujú, algunos que eran británicos
de origen Ujú, y que te ponían mala cara y demás, pero no hubo ningún tipo de hostilidad. ujú. ¿Ustedes sabían o tenían la certeza o lo intuían o qué pensaban? Digo, ¿sabían que iba a haber una reacción de Gran Bretaña? ¿Estaban convencidos que iban a mandar tropas, que iba a haber combate? ¿Pensaron que tal vez no, que se quedaban? ¿Cuál era la información que tenían en ese momento? Bueno, nuestro orden de operaciones era, en el Regimiento 25, era eh, recuperar las islas, tomar control de Puerto Argentino, de Ujú, Puerto Darwin, digamos, se replegaba la infantería de marina, se replegaba la armada, y nosotros quedábamos en el control de las islas a caballo de una negociación. Pero vos ujú, como soldado siempre tenés la obligación de prever el peor desenlace, digamos, y como soldado, digamos, siempre lo que prevés es que vas a combatir, y ujú, nosotros nos preparamos para combatir en las islas. ujú. Em, ¿cómo era Juan José, el equipamiento con el que llegaron? Bueno, nosotros teníamos nuestro equipamiento de dotación. En ese momento Argentina tenía el mismo fusil FAL que El FAL. tenían las fuerzas británicas, digamos, Ujú, ¿no? Los claro. británicos tenían el FAL belga 762, la misma ametralladora más que nosotros. Eh, Obviamente mucho más equipamiento en material de helicópteros, de Ujú, comunicaciones, claro. de interferencia electrónica, en radares, en aviación y demás, pero el equipamiento de infantería era, eh, eh, digamos, para ver lo que era Argentina en ese momento Ujú, en el mundo, teníamos el mismo armamento que tenían los británicos, claro, claro. Tenían el mismo armamento. el mismo fusil. Sí. Em, ¿cuándo ustedes se enteran, o vos particularmente, y te lo pregunto, se lo tenés que comunicar a tus hombres? ¿Ya sabían que venía la flota británica? No, ya te digo, nosotros siempre nos preparamos para combatir. Salió la Ujú. flota viene en camino, acá están, nos llegaba la revista Gente de 7 días, Sí. acá están las fotos de la flota. Eh, Siempre nos preparamos para decir, señores, nosotros vamos a combatir. Ujú, ujú. Em, ¿Recordás? Por supuesto, me imagino que sí. Primer contacto. Sí, bueno, los primeros contactos fueron contactos de patrulla ya a Ujú, partir de mediados de mayo. Contacto de patrullas nocturnos es un contacto bastante, es de exploración, es de tanteo, ujú, y ya entramos a partir del 21 de mayo, que fue el desembarco en San Carlos, donde había parte de nuestra compañía que estaba en San Carlos, con la clara, y además lo seguíamos por los radares de defensa aérea, ujú, que había vuelos de helicópteros hacia la zona de Darwin y ya estábamos seguros que íbamos a combatir. ujú. Em, estaba leyendo un poco, Juan José, digo, qué responsabilidad, ¿no? Debe sentir alguien al tener, digo, gente a cargo, ¿no? Y más en un conflicto bélico, ¿no? Sí, bueno, vos te preparás para eso. Yo Ujú. tenía 23 años, era jefe de sección, había hecho el curso de comando, el curso de paracaidista, Paracaidismo, claro. y me sentía en capacidad de comandar la fracción, pero siempre es una responsabilidad enorme que te acompaña durante la guerra y que te acompaña después de la guerra, digamos, ¿no? Toda tu Después vida, de básicamente, ¿no? toda tu vida, para tus hombres seguís siendo el jefe de fracción. Yo hoy para la sección Romeo, que tenemos un chat donde nos saludamos todas las mañanas, sigo siendo el subte, sigo siendo el jefe, digamos, ¿no? ¿Se saludan todas las mañanas? Sí, todas las mañanas. El primero que saluda es José Carovio, que es camionero en Córdoba, Sí, y se levanta como a las 5 de la mañana y es el temprano. primero que dice buen día Romeo, y de Sí. ahí vamos apareciendo. Ujú. Juan José, nombraste recién en la fecha 21 de mayo, ¿no? ¿Fue el 25 de mayo donde ustedes reciben fuego amigo? Bueno, el fuego amigo es una circunstancia permanente en la guerra, digamos, pues la guerra, Clausewitz decía que la guerra estaba asignada por lo que es la niebla de la guerra, la Ujú, confusión que vivís en la guerra. ujú, Y sí, yo el 25 de mayo estaba el rescate de unos cañones de artillería que estaban en la patrullera de Río Iguazú, y hubo dos aviones A4B sí. de la Fuerza Aérea Argentina que sí, cuando nos vieron en un buque abajo,
de repente se abrieron las nubes, vieron el buque y nos tiraron. Ujú. Pero Eh, el fuego amigo es permanente. es permanente y es parte de esto, ¿no? Sí, que es parte de las circunstancias de la guerra. Ujú. De- los británicos le llaman the fog of the war, digamos, la niebla de la guerra, y este es un fenómeno que describe Clausewitz en el año 1805, digamos. Ujú. Eh, ahí quiero preguntarte, recién mencionaste, ¿no? La recuperación de 2 cañones. Eh, recibiste una condecoración por eso, ¿no? Puntualmente. No, por lo de los cañones no, por conducir un contraataque durante el combate de Darwin, sí, la Cruz, la Nación Argentina le dedicó valor en combate. Ujú. Te la otorgaron en 1984, ¿no? Ese, 83, sí, sí, la máxima condecoración, ¿no? la máxima condecoración, sí. Ujú. Somos 7, 8 los que lo recibimos. Mm. Me interesa, ahora sigo preguntándote sobre el conflicto, pero me interesa esto también de que me decís que se saludan todos los días en el chat a la mañana, ¿no? Se ven, aunque sea, se juntan, más allá Sí, de hablar. claro, sí. Como mínimo 2 veces por año. Ahora el 28 de mayo vamos a Jujuy, toda la sección, desde Córdoba a Buenos Aires, vamos a Jujuy a hacerles 2 bustos, uno al Cabo Ávila y otro al Cabo Oviedo, Ujú, en la ciudad de Jujuy, que eran 2 muertos jujeños. ujú, Todos los 28 de mayo, que es el aniversario del combate de Darwin, inauguramos un busto a alguno de nuestros muertos. ujú. Y es muy lindo porque, y si no, bueno, habitualmente nos juntamos con la sección. Bien. Eh, 28 de mayo, nombraste recién, ¿no? Fue en la madrugada, aproximadamente 2 de la madrugada, ¿no? Que empieza un intenso fuego naval británico y luego de artillería, y es ahí donde ametralladoras. Sí, ahí empieza el combate de Darwin desde el fuego de la fragata Arrow, de Ujú, la fragata británica Arrow, que estaba en el estrecho de San Carlos, sobre las posiciones del regimiento 12. Nosotros estábamos agregados al regimiento 12, y ahí empieza el combate que termina el día 29 de mayo al mediodía, más o menos. ujú. Em, ahí fue donde tuviste contacto con un soldado británico. Sí, claro, nosotros contraatacamos después que había contraatacado la sección del teniente Esteves a las 6 de la mañana. Ujú, A las 9 de la mañana empezamos un contraataque sobre el sector norte, y mi sección aislada, porque estábamos solos ya, fue el último de los contraataques. Contraataque significa, para que lo entienda el gran público, digamos, sí, salir de la zona defensiva a buscar el enemigo adelante de la zona defensiva. bien. Y tomamos contacto con una compañía británica, ahí al norte de la escuela de Darwin, entre la escuela de Darwin y Darwin y la localidad de Darwin, Ujú. y ahí tenemos un intenso combate, digamos, con muchas bajas de ambos bandos. De ambos bandos. Em, y ahí es donde tuviste un momento no puedo decir charla, ¿no? De diálogo. Sí, de parlamento, Ujú, bastante confuso porque, en medio del combate, digamos, desde unas piedras que estaban ahí al lado del camino, nos levantan el fusil y el casco, y mis soldados inmediatamente me dicen, se rinden, el suplente se rinden. mm. Y yo concurrí a un parlamento creyendo que ellos se rendían y el otro venía a pedirme la rendición. O sea, ellos venían a pedirte a vos la rendición, Claro, y yo iba convencido de que venían a rendirse, digamos. que era al revés. Claro, y bueno, nada, el parlamento fue muy corto, Ujú. terminó bueno, yo hablo inglés, así que pude Eso te hablar iba, eso te iba a dos. preguntar, ¿no? Vos hablabas inglés. Sí, yo había vivido un año y medio en Washington por una actividad de mi padre, Ujú, con lo cual había ido al colegio, claro. hablaba inglés, digamos, fluidamente. Y bueno, cuando me di cuenta, bastante confundido, digamos, que ellos me venían a pedir la rendición, le dije, bueno, listo, seguimos el combate, en 2 minutos abre el fuego. Y cuando volví a mi posición, nos abrieron el fuego desde Boca House, que era un lugar que ya estaba tomado por los británicos, Ujú, otras fuerzas que no eran las fuerzas que estaban enfrente mío, ujú. y ahí continuó el combate cerca de 1 hora y media, 2 horas más. ¿Qué,
Digo, qué fuerte pensar, ¿no? Que hayas tenido un diálogo con eso, vos ibas con una idea y de pronto te encontrás justamente con lo contrario, ¿no? Y en ese diálogo, me imagino, digo, la tensión y en el respetarse eso que decías los 2 minutos, ¿no? A pesar que el fuego vino de otro lugar. Y bueno, eso es la niebla de la guerra, digamos. Yo nunca me había preparado para un parlamento, me había preparado para Mm, combatir siempre. claro. Y bueno, nada, son eh, las cosas cambiantes que te obligan a tomar decisiones en medio del combate, digamos, ¿no? Ujú. Em, el mediodía del 29 fue la capitulación, digo bien, los ingleses, Sí, sí, el sí, sí. 29 al El mediodía. 29 de mayo, el 28 de la noche, el jefe de la Fuerza de Tareas, que era el teniente coronel Piaggi, se comunicó con Puerto Argentino y bueno, nada, enfrentó. Ujú, ¿Tienen posibilidad de incidir sobre la situación? No. ¿Tienen capacidad de hacer un ataque aéreo? No. ¿Tienen capacidad de reforzar? No. mm, Bueno, listo, tome usted la decisión, digamos, y tomó la decisión que no valía la plaza el colocar más muertos argentinos, digamos, ¿no? ujú. Ahí es donde los ingleses trasladaron a los prisioneros a San Carlos. Ahí empieza El un lento proceso, ¿no? traslado Ujú, a San Carlos en helicóptero Chinook, que empieza ujú, empieza el mismo, ponele el 29, el 30, sí. y termina como el 5 de junio. Ujú. ¿Cómo es ese momento, Juan José? Durísimo, es el momento más duro de tu vida, Ujú, pero que también es una fuente de aprendizaje y de enseñanza enorme si sos inteligente como para aprender de las cosas que te pasan, ¿no? ujú. Vos te preparás toda tu vida para, para la victoria o para la muerte. Y bueno, y Dios no te manda ni la victoria ni la muerte. Bueno, ¿qué haces? Ujú. Se habló mucho, ¿no? De cómo fue el trato a los prisioneros. Fue muy duro, como corresponde al trato de prisionero de guerra. ¿Qué significa muy Después, duro? muy duro es que mantenés un ritmo de rigor importante sobre las prisioneras de guerra, evitando que el prisionero de guerra, digamos, alimentándolo poco, dándole actividades, desinformándolo sistemáticamente, lanzando rumores en forma permanente como para que no logre tomar impulso de alguna manera. O sea, una acción psicológica. Sí, claro, la acción psicológica es permanente. Eso es como para que no, Eh, no intenten hacer nada siendo prisioneros, digamos. claro, Mm, ujú, claro, pero además, digamos, la fuga en medio de una isla es muy difícil de claro, planificar, porque ¿a dónde te vas? claro. Sí, además No tenés... en esa isla particular, ¿no? Con la geografía que tenía. Claro, claro, hay un acondicionamiento geográfico que es fundamental, digamos, porque vos en cualquier otro lugar decís, bueno, me fugo y empiezo a caminar hacia algún lado, bueno, a algún lado voy a llegar. Ujú, Pero acá no llegabas a ningún lado, digamos, llegabas y llegabas a la costa. claro, claro. Eh, Fue muy duro, fue en términos generales muy correcto, excepto algunas violaciones del Convenio de Ginebra, que, bueno, yo las denuncié concretamente en Darwin, como fue el manipuleo de munición de artillería y de morteros, que terminó en un accidente donde murieron soldados argentinos, pero en general fue correcto. Ujú. Em, ¿Qué pasó ahí puntualmente con eso que denunciaste, Juan José? Para que lo entienda la gente. Nosotros ya habíamos empezado en el tiempo de la nevisca y la nevada, Ujú, y los prisioneros estábamos en un galpón, ujú, allá en Darwin, en un sí. galpón de esquila de ovejas. Ujú, Darwin era una gran plaza de esquila y de venta y de transporte de ganado vino en pie, digamos, ¿no? ujú, Desde el muelle. Entonces había un galpón enorme. Y entonces empezaron a venir los británicos con una presión de decir, bueno, yo era el traductor en ese momento sí. porque obviamente hablaba inglés. Ujú, Entonces decir, bueno, hay que mandar una patrulla a mover la munición que ustedes dejaron tirada acá. No, eso no corresponde, digamos. ujú, Que claro. sí, que no, que sí, que no. Hablaron con un jefe, un jefe que había quedado a cargo, digamos, de las tropas. Salió una patrulla
a mover esa munición y parte de la munición estalló, como Mm, era de prever que estalle, y bueno, eh, murió un soldado argentino y quedaron heridos varios soldados argentinos. Bueno, hicimos un acta a Naciones Unidas perdón, a la Cruz Roja. ujú. Eh, y bueno, todo el mundo muy compungido, que eso, pero el accidente ya se había producido. Claro, ya había producido Bueno, una muerte. sí, en beneficio de los británicos, mal que me pese, tengo Ujú, que decir que años después, allá por el año 84, 85, leí en el diario de la Nación que el sargento que había ajusticiado a un soldado argentino que estaba incendiándose había sido eh, sujeto de juicio a través de varias instancias de la justicia inglesa ujú. y había sido exonerado por eutanasia por la Corte Suprema Británica. Wow. El hecho ocurrió, Ujú. pero el sargento que yo denuncié fue a juicio. Fue a juicio. Lo llevaron a juicio. Sí. Em, Juan José, y a partir de ahí, prisioneros, ¿cómo se vive toda la parte de lo que es el traslado, ¿no? Hacia la República Argentina. Bueno, el traslado fue, yo me quedé hasta el día 7 de junio, me quedé solo en Darwin para darle entierro el día 6 de junio. Pudimos darle entierro y rezarles un responso y rendirles honores militares a todos nuestros muertos. Ujú, Hay una foto de la BBC de Londres del día 6 de junio. Vino un general británico, el comandante de la Quinta Brigada, el general Wilson, una sección de Gurkhas rindiéndole honores y pudimos rendirle honores y rezarle un responso con nuestro capellán a nuestros muertos. Y el día 7 de junio me trasladaron ya al buque Norland Hull, ujú. que era un viejo ferry que hacía el traslado, hacía el cruce del Canal de la Mancha entre Dover y Calais, Y lo y de ahí, adaptaron. bueno, navegamos hasta Montevideo y a mí me entregaron el día 14 de junio en Montevideo. 14 de junio en Montevideo. Y Juan José, ¿cómo fue esa vuelta a casa, ese reencuentro después de todo lo vivido, ¿no? Muy duro, lo más duro que vivió un soldado, y sobre todo en aquel 1982 tan politizado, tan Ujú, complejo, fue la vuelta a casa. Es más duro que la guerra. Y para nuestros soldados conscriptos, para mis soldados conscriptos, fue un proceso de abandono por parte de las Fuerzas Armadas, por parte del Estado argentino, por parte de la sociedad, ujú, muy duro que duró mucho tiempo. Las Fuerzas Armadas decían: yo ya te di de baja, no sos mío. La sociedad decían: vos sos de las Fuerzas Armadas, no sos mío. Y la política lo que decía es: vos sos el rehén de nuestra construcción política. wow. O Y sea, eso rechazado costó por todos casi, lados. sí, y eso costó casi 600 suicidios. Claro, claro, posguerra, sí, Cuando por a un supuesto. soldado vos le haces perder el sentido de lo que hizo, sentido patriótico de lo que hizo, Ujú, le decís que fuiste un tarado combatiendo detrás de un general borracho, y etcétera, 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 hay gente que no lo soporta. mm. Los Gurkhas ingleses mataron en combate 649 Sí, argentinos, que son nuestros muertos. ujú. Y los Gurkhas argentinos Mataron, mataron más de 600. que fueron los Los que... periodistas, Ujú, los empresarios, los medios de comunicación, la política que trasladó ese mensaje hacia los veteranos de guerra, mató más de 600 veteranos. ujú, Lo digo y me importa un carajo ujú, cómo le caiga a determinadas personas. ujú. Em, Tenés me imagino el recuerdo, el agradecimiento para tus hombres de haber combatido. Yo no puedo, realmente, de verdad, no puedo imaginarme el sentimiento que debe ser tener a tu compañero al lado, que sabés que está en juego tu vida, la tuya, la de él, y de cuidarse, la hermandad me refiero a eso. Pero preguntate, tenés algún rencor, digo, con eso, con esa sociedad, con ese gobierno militar, con esos empresarios que nombrabas, con todos los que nombraste recién? No, bueno, yo tengo la dicha de haber tenido enormes soldados en la guerra, una familia Ujú, extraordinaria, de haber tenido
mucho afecto de mis amigos, de mis camaradas, de mi familia cuando volví de la guerra, con lo cual no tengo rencor ninguno, lo cual no quiere decir que no me olvide. No Claro. tengo odio hacia nadie, Ujú, pero no olvido. Hay cosas que yo no olvido. ujú. Lo que le hicieron a mis soldados, yo no lo olvido. O sea, me quedó algo muy impresionante lo que dijiste, ¿no? Fue más duro la vuelta a casa que la propia guerra, ¿no? Fue más duro volver con nuestros hermanos que enfrentar al enemigo. Mucho más duro, mucho más duro. Qué fuerte. Juan José, ¿tuviste trato, digo, o tuviste la posibilidad de encontrarte o hablar tal vez con veteranos británicos? Sí, sí, yo tengo chat, me escribo mail, estoy en contacto con soldados que han combatido el Para 2 enfrente mío y recibo de ellos siempre el respeto, la admiración hacia mis soldados, pero la guerra no es un tercer tiempo, no es un partido de rugby donde vos después te sentás y Y te comes un abrazás, asado. claro. Nada. Yo respeto a los soldados británicos que me enfrentaron, los valoro enormemente, pero no soy amigo. Ujú, sí, se Porque entiende. cuando vienen con el cuentito de que no, que nosotros los queremos mucho y los respetamos mucho por lo que han combatido, siempre le digo, nada, y decíselo al rey de Inglaterra y que devuelva las islas, digamos, ¿no? Ujú, ujú. La Em, guerra no sí, es un partido de rugby, no hay tercer tiempo. Yo por lo menos no tengo tercer tiempo. sí, bien. Ojo, y los respeto un montón y los valoro un montón, fueron excelentes soldados y combatieron con nosotros con un enorme nivel de valor y de tenacidad. Ujú, Pero no puedo tener un contacto afectivo con ellos ni en pedo, no, ok. para nada. Hablábamos No de sé si eso. es muy duro lo que te digo, pero No, es no, pero así. bueno, es tu sentimiento, digo. A ver, ¿cómo no respetar a alguien que estuvo combatiendo la isla y es tu sentimiento? Quién te lo puede discutir? Digo, es lo que sentís vos, ¿no? Hay gente que te dice, no, bueno, pero la guerra termina y somos todos hermanos y seres humanos, no, las pelotas. Digamos. La mayoría Y, no combatió, ¿no? y hay soldados británicos que te escriben, cuando te escriben, yo Ujú. me escribo con soldados que han estado combatiendo contra mí, digamos, Claro, claro, o sea, y que directamente. tienen un nivel de respeto y de valoración por mis soldados y por mi fracción enorme. Y cuando te dicen, bueno, pero encontrémonos y que yo, le digo, no, lo que me estás diciendo, andé y decíselo a la autoridad británica y que devuelvan las islas. Ujú. Vos no te encontrarías, digamos, no sería un encuentro esto que te decimos, no un tercer tiempo, encontrarnos a tomar un café. No, a mí, no, para nada. Me ha tocado en eventos que me han invitado con veteranos de guerra Ujú, británicos y los respeto y los saludo y qué sé yo, pero no es que me voy a sentar a abrazar ni a recapitular las cosas que hemos vivido. Yo ujú, recapitulo las cosas que hemos vivido con mis soldados. ujú. ¿Qué valoración pensás que hacen o que ven o que vieron em, los soldados británicos respecto de los soldados argentinos? Porque se ha hablado mucho también de eso, ¿no? No, es enorme, no te imaginas. Yo me escribo, me he escrito con soldados, con oficiales británicos o suboficiales británicos que después de la guerra de Malvinas han hecho 20 campañas, inclusive la campaña de Irak, inclusive la campaña de Afganistán. Y lo Wow, que me dicen, mirá, en toda mi vida militar, los únicos tipos que yo me enfrenté, que, que, lo- que la verdad que yo respeto como soldados, fueron ustedes. qué fuerte, ¿eh? Porque claro, estás Muy hablando que fuerte. la guerra del Golfo, ¿no? 1991, si no recuerdo mal. Sí, hicieron dos campañas de Irak, la guerra con Afganistán, Sí. combatieron en África, combatieron en un montón de lugares. Me dicen, mirá, los únicos tipos con los cuales yo realmente valoro como soldados son ustedes. Ujú. Porque no solo, Y no solo digo la Fuerza Aérea, que también, por supuesto, muy reconocida, los pilotos argentinos, enorme la tarea de nuestros pilotos, enorme, enorme, con los recursos que enorme. tenían, ¿no, Juan José, también? ¿Con qué, perdón? Con los recursos que tenían, digo. No, bueno, y no, pero además con un esfuerzo enorme de reconvertir una actividad táctica de la Fuerza Aérea de batir blancos terrestres a aprender a batir blancos navales y de atreverse a batir blancos en el año 82 con bombas que no se batían desde la Segunda Guerra Mundial, se batían con misiles en esa época. Claro.
y nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, la Turca Isaac, Cruz Carvalho, todos volaron arriba de los buques y le tiraron bombas, digamos, es una cosa extraordinaria, Ujú. extraordinaria. No, y el daño que le han hecho a la flota inglesa, eh, No, bueno, reconocido por ellos mismos. inconmensurable. Claro, sí, reconocido por ellos mismos. Em, Te quiero de vuelta agradecer, te voy a hacer dos, tres preguntas más, no te quiero molestar mucho más, pero me parece muy interesante la charla. Em, Quiero traerte un poquito, digo, ¿qué crees que pasó en todo este tiempo, ¿no? Desde aquel final, desde 1983, han pasado, no sé, todo el gobierno de Raúl Alfonsín, los 10 años de Carlos Menem, bueno, todo de la Rúa, bueno, todos los gobiernos que han sucedido, Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo con ustedes particularmente? ¿O qué sentís? ¿O son diferentes momentos cada presidencia? ¿Sentís que hay una reivindicación? Bueno, una constante que fue un hecho de naturaleza internacional que viene de afuera hacia adentro del fenómeno de desmalvinizar, sacar de la cabeza de los argentinos el tema Malvinas, Ujú. ¿no? Qué quiere decir desmalvinizar? Instalar en la cabeza de los argentinos los argumentos del usurpador. Mm. Bueno, las Malvinas siempre fueron británicas, ¿para qué queremos dos islitas en el medio del océano si tenemos toda la Patagonia vacía? Fue una locura de un general borracho, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos escuchado en los medios de comunicación masiva durante 42 años. Ujú. Y eso lo único que logró al final del camino es instalar en el corazón de cada argentino el tema Malvinas. Por un Mm. fenómeno mágico, digamos, ¿no? Ujú. Y vos recorres hoy la Argentina y en el pueblo más humilde, el pueblo fronterizo más humilde de la República Argentina, hay un monumento a los muertos de Malvinas. Sí. O sea, la política trató de instalar un relato sobre la guerra de Malvinas, que como todos los relatos, llega un momento dado que la gente se despierta y dice, "Che, a ver cómo es esto". Ujú. Además las redes también tuvieron una influencia enorme en esto, y el argentino empezó a detectar lo que había significado la guerra de Malvinas, el esfuerzo enorme, el valor, el heroísmo de nuestros soldados, y vino un furor por el tema de Malvinas, digamos, ¿no? Y a veces exagerado, porque por ahí te para una persona en la calle, a mí me pasa, te para una persona en la calle con todos los hijos y te agradece lo que hiciste en Malvinas. Yo cumplí con mi deber, yo cumplí con mi obligación, ¿no? Yo soy un soldado, no soy un héroe. Héroes son los muertos, digamos, ¿no? Ujú. Héroes son los Pero hay muertos. héroes, claro, Dios te da el título de héroe cuando te lleva. Ujú. Todos los demás somos soldados, que no es poca cosa ser No, soldado, claro. ser un soldado argentino, ¿no? El soldado argentino que desde el año 1806 viene derramando sangre detrás de nuestra soberanía y de la libertad, no es poca cosa. Ujú. Y yo me siento muy orgulloso de ser soldado argentino y de estar instalado en esa herencia que va desde 1806 hasta la fecha, digamos, ¿no? Ujú. Pero hay Em, como un reverdecer del tema Malvinas, hay como una revisión de toda la sociedad del tema Malvinas, la cantidad de libros que salen sobre Malvinas por año es récord en cualquier sí, lugar del mundo, sí, es verdad. de, Es verdad. de gente que escribe sobre Malvinas, que empieza a escribir sus experiencias, digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Em, Tenés que hacer yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero digo, si tenés que hacer un cuadrito, ¿no? Digo, de, de- de qué recordás, qué momentos recordás. Tal vez una charla con tus hombres, los que tal vez perdiste ahí en las islas. ¿Qué pondrías en esa foto? Yo tengo dos fotos que a mí me marcaron la vida. Una foto es el 6 de junio, ese día que estoy enterrando a mis hombres, y la otra foto es antes de partir en el contraataque a las 9:10 de la mañana del día 29 de mayo de 1982, cuando impartí la orden de operaciones para el contraataque, y hice una rápida mirada y miré la mirada de cada uno de mis hombres. Y en esa mirada me di cuenta que ninguno iba para atrás. Mm. Esa Son dos foto fotos. tenés. Esa foto te quedó. Sí, claro. Em,
Juan José, agradecerte, por supuesto, la charla extensa y el momento, ¿no? Acá en Neura sobre un día tan importante que, nada, me quedo con esto que te preguntaba al principio para cerrar la charla, que lo tomás como un deber contar lo que pasó. Sí, y contar lo que viene, porque Malvinas, yo lo último que le quiero decir a todos los que están oyendo, que son miles de personas que escuchan Neura, Ujú. Malvinas no es un antojo caprichoso del pasado. La República Argentina, su desarrollo geopolítico está en el Atlántico Sur, Mm, está en ese continente que vos lo vas a ver, yo ya no, que en la segunda mitad del siglo XX va a tener su división política, que es la Antártida, mm, que Argentina reclama desde el año 1904 su sector territorial, ujú, siendo durante 48 años el único país del planeta que tuvo presencia permanente en el continente antártico. ujú, Y el vínculo, el nexo entre esa pretensión territorial, el continente antártico significa que Argentina puede ser vecino de Nueva Zelanda, por ejemplo. claro, claro. Es otra concepción del mundo, es un continente que cuando se divida políticamente va a dividir la geopolítica del mundo, digamos, ¿no? Va a cambiar la geopolítica del planeta. Eh, Eh, ah, con el control del único paso natural que existe entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que es el Estrecho de Drake el Estrecho de Magallanes. Bueno, y el vínculo con eso es el Atlántico Sur. Y el portaaviones que domina el Atlántico Sur es Malvinas. La geopolítica de Argentina, su futuro tiene que ver con Malvinas. te robo una pregunta más porque me lo dejas ahí, me dejas pensando, Juan José. Digo, Argentina, que se entienda bien esto, ¿no? Debe desarrollarse, digo, en términos militares para asegurar su posición en el Atlántico Sur y promover su soberanía en la región, con esto que decís. Debe desarrollarse navalmente como lo pensó Roca en 1904, no solamente en su potencial militar, sino en su potencial naval en el Atlántico Sur. Ujú, Los puertos patagónicos, la navegación costera, la navegación comercial, que obviamente con el Pacto de Madrid, después de la Guerra de Malvinas, se desactivó absolutamente. ujú. Argentina debe volver a ser una potencia naval, porque su futuro de desarrollo geopolítico está en el Atlántico. Cuando digo naval, aérea, Ujú. satelital, etcétera, etcétera, digamos. El futuro geopolítico de la Argentina está en el Atlántico Sur, sin duda. Y es lo que está mirando hoy Estados Unidos. Y perdón, yo me estoy extendiendo con No, no, esto. no, pero está bien, te escucho. Mm. Cuando viene la comandante De la del flota, sector ¿no? sur, Sí. Richardson, Ujú, y va a Ushuaia, no lo hace en forma casual, ni porque mi ley es bueno, ni malo. Todas esas son estupideces desde el punto de vista y el análisis geopolítico. O son tonterías o hechos absolutamente circunstanciales. Cuando Richardson va a Ushuaia y dice, esta es la base naval conjunta antártica, Ushuaia, Ushuaia compite con dos bases. Una es la base de Puerto Argentino, desarrollada, ujú. o digamos Puerto Stanley, Sí. desarrollada por los británicos, como base logística antártica, y la otra es Punta Arena de los chilenos. Ujú. Cuando Richardson va a Ushuaia y le está diciendo, nuestro aliado en el futuro desarrollo antártico es Argentina, le está diciendo que no a Gran Bretaña, le está diciendo que no a Chile. Esto es un hecho concreto. Bien. Juan José, de vuelta, muchísimas gracias por la charla, por el testimonio y te mando un abrazo muy grande y gracias por el tiempo, de verdad. No, un fuerte abrazo y muchas gracias por el llamado. Por favor. Juan José Gómez Centurión, veterano de la guerra de Malvinas, pasó por aquí, por Brave Bases, en este feriado tan especial. Vamos a hacer un pequeño cortecito y ya estamos de vuelta. 897 Neura. Neura. El futuro hoy. Neura.
boat in the rain. New rock in my boat on in the rain. No, no living, no good in the Mariana Bray, Hernán Harris. Bray Bases. En Neura. Muy bien, seguimos aquí en Bray Bases en este día muy especial, en este feriado que los estamos acompañando. Recién tuvimos una linda y extensa charla con Juan José Gómez Centurión, ex veterano de la Guerra de Malvinas, por supuesto, en este aniversario, en este 2 de abril. Y vamos a hablar un poquito sobre también la historia, ¿no? El contexto, ¿no? No tanto... me interesaría abordar ahora lo que fue el conflicto bélico, que lo hablamos con Juan José Gómez Centurión, sino también el contexto político, económico de la República Argentina, ¿no? Los años previos a lo que fue finalmente la Guerra de Malvinas, ¿no? Estamos en comunicación con Sebastián Ávila, que es licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es doctorado en Arqueología en el CONICET. Sebastián, muchas gracias por la comunicación, por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por el tiempo en este día feriado. Quiero preguntarte, que hablemos un poquito para entender, ¿no? Cómo terminamos en ese 2 de abril de 1982, cómo derivamos en la Guerra de Malvinas, pero entender un poquito el contexto, ¿no? Veníamos de un gobierno, de una dictadura cívico-militar, iniciada allí por el 24 de marzo del año 76, con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón y, bueno, la junta militar, ¿no? Videla, Macera, Agosti, que comienza, y después todos los presidentes de facto que fueron pasando hasta llegar a Leopoldo Fortunato Galtieri, quien es el que inicia el conflicto en la guerra, ¿no? Bueno, sí, me parece que es correcto hacer este contexto que decís. En general, a quienes estudiamos la temática Malvinas, nos sentimos más cómodos empezando en 1833 y a veces un poquito antes también, ¿no? Porque si bien, como bien decís vos, la guerra de 1982 se da bajo un gobierno cívico-militar. Es cierto que era una cuestión de larga data, tanto en lo que refiere al Estado y a sus políticas como en la sociedad argentina, ¿no? Era algo que venía desde hacía mucho tiempo, el reclamo en sí por la soberanía, pero a su vez la experiencia concreta en las islas, ¿no? Que eso es una parte todavía poco estudiada, que tiene que ver con esto, ¿no? La experiencia concreta de los gauchos, mestizos, Mm, negros, esclavos, digamos, quienes forjaron allá por la década de 1820 y un poquito más, bajo la gobernación de Luis Bernet, quienes forjaron esa colonia en Puerto Luis, en la cual ya habían estado los franceses, los españoles, luego nosotros, y que de alguna forma son quienes hacen flamear el pabellón así y quienes siembran un poco, ¿no? Esta idea de soberanía que tenemos sobre las islas. Obviamente pasaron en el medio muchísimas cosas que ujú. serían imposibles de resumir. No me quiero olvidar de ellos porque me parece Está perfecto, que lo que bien. hicieron fue muy importante, justamente para que después los gobiernos, ya, ¿no? El Estado Nacional desarrollado, etcétera, pudieran comenzar con sus reclamos, que es algo Ujú. que fue realmente una política de Estado, siempre que en Argentina se habla, ¿no? De que nos faltan políticas de Estado. Bueno, en el caso de Malvinas, casualmente es una de las pocas, yo creo. Hay algunas, podríamos decir, Como que fue pero una el caso de Malvinas constante. es una de las pocas que sí, que pervivió. Obviamente, algunos gobiernos le pusieron más énfasis que Ujú. otros, se le han dado distintos tratamientos, y obviamente a partir de la reforma del 94, donde se incluye en la Constitución, ¿no? La El reforma de la reclamo. Constitución, ¿no? El famoso Pacto de Olivos, digo. Exactamente, de una forma que no puede prescribir, por lo tanto Ujú. es un reclamo imprescriptible para nosotros como ciudadanos de nuestro país, pero sí, todo esto se basa justamente en aquella experiencia argentina en las islas, por eso me parecía importante. Pero bueno, como bien decís vos,
1976 con la interrupción del gobierno democrático de María Estela de Perón, justamente lo que tenemos ahí, que yo creo que es interesante pensarlo, es cómo la causa Malvinas, que ya estaba, si uno se pone a ver, ya estaba, por ejemplo, en los planes de lectura, en la educación pública, Ujú. era parte de la cultura general, nosotros ya teníamos Atahualpa Yupanqui cantando La Hermanita Perdida, era parte, no era algo como digamos, como un reclamo que estaba ahí solamente en Cancillería, sino que verdaderamente la sociedad argentina lo vivía y lo tenía muy presente, reclamó por esa soberanía. Entonces, me parece que es interesante para pensar, como decís vos, cómo políticamente el Estado, obviamente bajo gobierno militar, en un contexto en el cual son varias juntas militares, ¿no? Siempre se habla de la dictadura, pero en realidad Claro. fueron diferentes juntas que tuvieron, obviamente tuvieron algunas líneas comunes que lamentablemente sabemos que han sido terribles para el país, en principios de lo económico, pero luego en el plano del terrorismo de Ujú. Estado. Pero más allá de eso, cada una de estas juntas tuvo su impronta y obviamente tuvo que responder a un cierto contexto, ¿no? En el caso de Galtieri lo que tenemos es lo que era ya, digamos, una situación en la que digamos, los motivos o los propósitos por los que la Junta Militar decía gobernar el país, ya de alguna forma no aparecían, que básicamente era la idea que ya la escuchamos muchas veces, ¿no? De combatir la subversión, las organizaciones armadas, etcétera. Bueno, para entonces era una realidad que por lo menos ese tipo de lo que ellos calificaban como subversión ya estaba desarticulada, es una realidad muy concreta Ujú. esa, uno puede mirar hasta las cifras de operaciones que realizaba la guerrilla por aquellos años, y esto era algo que dentro de la Junta se venía discutiendo hace mucho. De hecho, hay un antecedente que solemos olvidar de la guerra de Malvinas, que es el casi conflicto con Chile. Sí, claro. En diciembre, Seten- diciembre del año 78, 78, ¿no? Con la intervención del Papa en aquel momento, claro, ¿no? exactamente, es un antecedente muy importante. Nosotros, de hecho, con nuestro equipo de investigación, tenemos un proyecto arqueológico en el que queremos justamente comparar cómo fue la actuación de las Fuerzas Armadas, por más que no se llegó al combate, Pero estuvo, perdóname, te hago un como alto ahí. bien decís vos. Estuvo a nada, Sí, ¿o no? Estuvo a un. no hubo nada. Sí, es una cosa increíble, la verdad que una tormenta en el mar limitó los movimientos de nuestra flota y también de la chilena, que si no, realmente eso hubiera sido, verdaderamente hubiera sido un evento sumamente trágico para los dos países. Pero a lo que iba concretamente es que hay una discusión en la Junta, esto está recogido en varios documentos históricos, donde al no tener ya la excusa, ¿no? de la subversión y además con un programa económico que ya empezaba a hacer agua Mm. por muchos flancos, justamente lo que aparece es esta idea de necesitamos otro enemigo para poder justamente tener un motivo de sostenernos en el poder. Chile fue la primera idea que no compartía toda la Junta, de hecho Videla en ese caso fue uno de los que más se opuso. Esto era una idea más que llevaban adelante Menéndez, Galtieri también, y varios otros generales, eh, pero que casualmente, ¿no? Como decís vos, con la intervención de la Iglesia Católica, que también intentó intervenir durante el Sí. conflicto de Malvinas, pero no lo logró, pero en el caso del 78 sí, logra frenar el conflicto del Beagle, de alguna forma se desactiva esa idea que tenía la dictadura de buscar un nuevo enemigo, porque justamente entra directamente, ¿no? la cúpula de la iglesia a marcar un arbitrio, una negociación, con lo cual queda vacante ese lugar de a quién ponemos del otro lado, ¿no? Con quién nos enfrentamos. En un contexto, como vos Y ahí decías, digo, Galtieri de una economía muy deteriorada, con muchísimos, como digo, también. muchísimos problemas, deuda, y con esto de que marcás que me parece importante, la idea del enemigo, la subversión, que ya estaba prácticamente aniquilado. Justamente, ¿no? Justamente es el quid de la cuestión. ¿A quién pongo del otro lado en el ring para poder sostenerme yo acá? Porque si no tengo un enemigo visible, mi gobierno no tiene razón de ser, ¿no? O esto uno lo puede ver hasta en el acta fundacional de lo que ellos llamaron el proceso de reorganización nacional, ¿no? Que venían justamente de esto, ¿no? A detener la violencia,
¿no? Todo esto que ellos llamaban, ¿no? La subversión. Entonces, me parece que es sumamente interesante pensar cómo Galtieri accede a ser justamente, ¿no? El presidente de la Junta en un acuerdo fuerte con la Armada. La Armada ya tenía un programa de recuperación de las islas de hace mucho tiempo. Si no me falla la memoria, el mismo operativo de la Operación Rosario del 2 de abril estaba planificado desde el año 1948, ¿no? Con lo cual la Armada Argentina venía haciendo inteligencia de esto. Hace poquito se conocieron algunas fotos tomadas desde el submarino, desde uno de los submarinos de la flota, del Cabo Pembroke o San Felipe, como le queramos llamar, haciendo inteligencia justamente de las fuerzas británicas que estaban apostadas en el archipiélago. Y ahí es algo interesante porque como espejo Argentina tiene al Reino Unido, cuyo gobierno tenía un programa económico sumamente similar con el nuestro, ¿no? Esto es muy interesante de ver cómo son dos estados que se enfrentan con gobiernos que están aplicando políticas neoliberales muy similares. Con crisis, ¿no? Los dos, Y digo, porque el gobierno de Thatcher estaba en un claro, momento, digamos, un momento muy, muy complicado, ¿no? Políticamente, económicamente, digo, exacto, con huelgas, exactamente. de todo. Y sobre esto se tejen hoy por hoy muchas teorías, ¿no? Hay diversos, bueno, historiadores, analistas de geopolítica, que han trabajado mucho las fuentes del gobierno británico, porque hay algo que es muy llamativo, ¿no? Todos sabemos que el conflicto en sí se despierta con la presencia argentina en las Islas Georgias. Ujú. Estamos hablando de marzo del 82. Claro. Con lo cual, primero, teniendo en cuenta el Reino Unido con toda su experiencia bélica, en un contexto de Guerra Fría, donde sin duda todo lo que era el espionaje, ¿no? Y los servicios de inteligencia estaban desperdigados por todo el mundo y sumamente activos, sin contar con que además Argentina y el Río de la Plata en sí tenemos una historia muy particular con Reino Unido, por lo tanto, no es muy difícil imaginar que estaban completamente al tanto de los movimientos de la Junta. Quizás para que lo entienda un poco los oyentes, hay que tener en cuenta que cuando se prepara un operativo de esta magnitud, por más que se haya mantenido en un riguroso secreto, de hecho el quien comandaba la flota, Busser, el almirante Busser, termina de contar la misión de ese día 2 de abril arriba de los barcos, ¿no? Bueno, Muchos de Gómez los Centurión tripulantes. hace un ratito, Sebastián Gómez Centurión, charlaba con Gómez Centurión, Sí, tenía 23 años, era subteniente, tenía sus soldados a cargo. Me cuenta justamente esto, ¿no? Que yo le pregunto cuándo le cuenta, cuándo le informa a su tropa que van a, bueno, ya embarcados, ahí les da la noticia de qué es lo que iban a hacer, ¿no? exacto. Y hoy también sabemos, bueno, para los que estuvimos en las islas, ¿no? Obviamente no en la guerra, sino en la posguerra, Sí. en el propio museo que tienen las islas hoy, reproducen el audio del gobernador, de Rex Hunt, el gobernador de las islas de ese momento, que advierte a la población civil que va a haber un desembarco de fuerzas argentinas. Estaban completamente al tanto de los movimientos, de hecho ya había desplazamientos de submarinos hacia la zona del Atlántico Sur, ya se había desplazado tropas británicas hacia las Georgias, o sea, era muy cantado lo que iba a ser el Estado argentino, por lo cual, bueno, hoy hay muchas teorías, ¿no? Sobre por qué lo dejaron hacer, porque claramente lo podrían haber evitado, no, Ujú. no tenían que hacer grandes esfuerzos, si bien la Fuerza de Tareas Argentina era un despliegue importante, claramente el Reino Unido, contando con la OTAN y en ese momento de nuevo, ¿no? En el contexto de Guerra Fría, de enfrentamiento entre Occidente y la Unión Soviética, claramente Reino Unido tenía capacidad Claro. Y en todo ahí, sentido, ¿no? ahí te hago un alto, Sebastián, y te lo pregunto, ¿no? Porque acá también, por lo menos desde la Argentina, se jugó un rol, o se pensaba el rol de los Estados Unidos, digo, que a lo sumo iba a tener un Claro. rol neutral. Me acuerdo, el canciller Nuera Costa Méndez realizando los viajes constantemente a los Estados Unidos. Estamos hablando del principal aliado del Reino Unido históricamente, ¿no? Sí, bueno, eso es algo muy estudiado que llama la atención realmente a los historiadores porque, como bien decís vos,
aliado histórico del Reino Unido en un contexto de Guerra Fría, donde la OTAN justamente era una fuerza en la que se integraban fuerzas conjuntas de diferentes países. Y además de todo esto, ¿no? La creencia sobre todo de Galtieri, pero también de otros generales que pensaban parecido, de que de alguna forma Estados Unidos nos iba a devolver el favor que le habíamos hecho en Centroamérica, enviando justamente militares a cometer actos de terrorismo de Estado, similares a los que se cometían en Argentina, pero contra diferentes organizaciones armadas de Centroamérica. Se suponía que Estados Unidos tenía algo que darnos a cambio cuando, bueno, todos sabemos que no funciona tan sencillamente Mm. la geopolítica. Es cierto, muchas fuentes lo dicen, es cierto, que al menos subjetivamente Galtieri se sintió como un poco el niño mimado cuando viajó a Estados Unidos, y esto le generó, obviamente, ¿no? Una falsa ilusión de cómo se iba a organizar el panorama geopolítico a partir de la acción del 2 de abril. Sin embargo, sí es importante recordarlo, porque esto también está en los pocos documentos desclasificados que tenemos, claramente está la idea de que la operación Rosario, se pensaba como una acción militar que iba a generar una mesa de O negociaciones, sea, una ¿no? instancia de negociación, Entonces, digamos, sentarlos a la mesa sí, a los británicos para decir, bueno, estamos acá, sentémonos, negociemos. Obviamente algo que no pasó. exacto. Ujú. Y ahí es importante también, ¿no? Como nosotros en la historia siempre decimos, hay, digamos, ¿no? Los eventos históricos en sí muchas veces traen aparejadas consecuencias inesperadas para los actores. En el caso argentino, la consecuencia inesperada para Galtieri y la Junta fue la movilización masiva que provocó esta noticia en Argentina el propio 2 de abril y luego en sucesivas manifestaciones públicas en la Plaza de Mayo y en otros lugares, ¿no? Ujú. Eso en primer lugar en el caso argentino. Pero en el caso del Reino Unido también es paradójico esta famosa foto que seguramente ustedes habrán visto de los Marines británicos levantando las manos frente a las fuerzas argentinas. Y esta foto recorrió En el el desembarco, mundo decís y vos. los... ¿Cuándo fue el desembarco? Claro, exactamente, cuando se rinden los británicos, hay una famosa foto Sí, que se lo ve donde con las están un manos en grupo de alto, sí. Marines. Claro. Claro. Y esta foto recorrió el mundo y en particular en Reino Unido tuvo un impacto enorme porque, obviamente, ¿no? La prensa, sobre todo más amarillista, lo utilizó diciendo, bueno, ¿qué es este papelón que un país al que ellos consideraban muy menor en el plano internacional, de pronto le había quitado una posición al viejo imperio, ¿no? Ujú. Entonces, estos efectos en cada uno de los países justamente movilizaron a la opinión pública de manera tal que de alguna forma todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Con un futuro conflicto que hasta ese momento no se sabía hasta dónde iba a llegar, ¿no? Esto hay que decirlo también, 2 de abril es una cosa, 1 de mayo con el Mm. hundimiento del Belgrano es De- otra, claro. perdón, con los Los bombardeos bombardeos. en las islas es otra, y el 2 de mayo con el Belgrano ni hablar. En todo ese tiempo es cierto que hubo una mesa de negociaciones, eso es cierto, pero también es cierto que el Reino Unido alistó rápidamente una fuerza de tareas que la despachó Claro, en porque tiempo además, récord, te diría. esto que decíamos, Sebastián, digo, por diferentes motivos, diferentes circunstancias, dos gobiernos necesitados de algo, ¿no? Sí, Necesitados de un conflicto. Digo, el gobierno de Galtieri, por esto que ya veníamos explicando, y el gobierno de Thatcher, ¿no? Que estaba en una crisis, que esto, digamos, le dio tal vez un impulso distinto, ¿no? ¿Cómo terminó? sin duda, sin duda. A ver, por esto yo decía que es muy llamativo que eran planes económicos similares, obviamente que con sus diferencias, ¿no? En Argentina gobernaba un gobierno de facto, no había sido elegido democráticamente, en el caso del Reino Unido sí, Claro. pero sin embargo tenían este plan económico común, cuyos efectos ya se estaban viendo en la sociedad y que estaban generando un rechazo muy, muy fuerte, a tal punto que, bueno, la imagen de la primer ministra de Margaret Thatcher estaba en un momento complicado Mm. y sin duda la ocasión del conflicto bélico le sirvió como una oportunidad muy importante para poder rehacer su figura política a tal punto que, bueno,
fue reelecta, ¿no? Claro. Después Y esto que, de la guerra. ¿no? Uno recuerda también, ¿no? En Argentina, famosa plaza, la salida al balcón de Galtieri, la famosa frase, ¿no? Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, y la gente enardecida, ¿no? En aquel momento. Bueno, es algo que lamentablemente yo te diría que cruza al 99% de los conflictos bélicos de estados modernos, ¿no? Este tipo de eventos movilizan a toda la sociedad. Obviamente cuando tienen por detrás una causa que se considera legítima, que tiene un gran apoyo popular, por supuesto que esto es exponencial lo que genera. Lo hemos visto con Malvinas, pero uno lo puede ver en muchas otras ocasiones de la humanidad y en este caso ya sabiendo, ¿no? Por otros antecedentes históricos, lo que significaba una guerra, ¿sí? Entonces, eso desde ya. Después, por supuesto, hay que ver, ¿no? En lo micro, digamos, ¿no? De la sociedad, que por supuesto, así como estaba esa euforia, eh, esto es algo muy interesante que plantea la doctora Rosana Guber, que fue una de las primeras cientistas sociales que investigó la guerra, y que plantea, ¿no? La mirada particular de esas madres que sabían que sus hijos de 18, 19, 20 años, muchos estaban haciendo el servicio militar, otros iban a ser reincorporados, ¿no? Y yo creo que hay que intentar ver las dos dinámicas. Obviamente que en el ámbito público lo que uno ve es masivamente un apoyo Ujú. impresionante a lo que era la causa y lo que había sido obviamente la recuperación del 2 de abril. Pero después en lo social, por supuesto, esto empieza a generar una conmoción que a medida que el conflicto se va acelerando, Mm. se va modificando, no es exactamente lo mismo, ¿no? Empieza a haber una preocupación muy grande, obviamente ya sabemos, los medios de comunicación ahí tuvieron un rol Mm. lamentable por el hecho de ocultar, ¿no? Sí, las La tapas, realidad que se las vivía. tapas de los diarios, ¿no? Lo que se informaba en los Sí, noticiosos, sí. por supuesto que hoy cualquier miembro de las Fuerzas Armadas podría decir, bueno, eso se llama acción psicológica, está estudiado, que uno no tiene que mostrar sus debilidades en el ámbito del periodismo, de la prensa, etcétera. Pero en la realidad concreta generó una falsa ilusión de que estábamos ganando, ¿no? Ujú. Esta famosa tapa de estamos ganando. Sí, claro, la famosa, es claro, exactamente. Hasta el punto de vuelta, ¿no? Un Galtieri en el balcón diciendo el combate de Puerto Argentino ha finalizado, ¿no? Hasta ese momento Sí, de. sí, sí, los días previos ya empezaban a circular muchas noticias, sobre todo, bueno, de los medios que no eran argentinos, Radio Colonia, diferentes medios uruguayos, sobre todo empezaba a circular, ¿no? Las noticias de que, bueno, los combates no estaban yendo como decía la prensa argentina, pero bueno, es una realidad concreta que hubo toda una sociedad entera que de alguna forma se desayunó con el 14 de junio con esta noticia. Uno puede ver las manifestaciones de protesta de ese día en la plaza y escuchar los mismos cánticos, ¿no? que se crearon popularmente en ese momento. Y claramente se nota la sorpresa y obviamente el sentimiento de una gran bronca y una gran tristeza que provocaba esto, ¿no? De saber que no solamente estábamos perdiendo la guerra, sino que además quienes estaban allí estaban sufriendo, ¿no? No Ujú. estaban Claro. en las mejores condiciones. Sebastián, y ya, digamos, terminado el conflicto, la salida de Galtieri, la aparición de Reinaldo Benito Viñone, ¿no? Y ya llamando una elección para poner fin a este capítulo desde el 76 hasta la vuelta a la democracia, que fue en 1983 con la elección de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Exacto, ahí es interesante porque se suele decir popularmente, ¿no? El manotazo de ahogado o la guerra etílica, se le suelen poner Mm. diferentes nombres al conflicto. Y es importante sí saber que en la cabeza de Galtieri, al menos, no estaba la idea de que la dictadura continuara, sino que de hecho lo que pensaba Galtieri era conformar un partido político, como ya lo habían pensado otros militares como, Macera. como Macera, ¿no?
claro, conformar un partido político y con la idea, obviamente, de que la- todo este conflicto iba a generar la recuperación de la soberanía sobre Malvinas, postularse como presidente en futuras elecciones, ¿no? Había, en ese sentido, de alguna forma, Vignone un poco continúa en esta idea de, bueno, abrir las urnas, pero ya sin la idea de un partido Mm, militar, ¿no? De un partido que de alguna forma buscara la legitimidad democrática de los votos para sostenerse en el gobierno. Y en este sentido, sí es interesante ver que hay contactos en la época de Altieri con los diferentes partidos políticos. Sin duda que el conflicto en sí aceleró esas relaciones, porque esto es importante recordarlo, todos los partidos políticos, creo que salvo, no me quiero equivocar, pero creo que salvo un partido de raigambre trotskista, pero creo que estaba proscrito, así que no tenía, digamos, en ese momento su personería. El resto de los partidos, todos salieron a apoyar la guerra y salvo, bueno, algunas excepciones como Raúl Alfonsín y algunos intelectuales como León Rosich, ujú. pero el resto sí, y en ese sentido, obviamente, la dictadura buscó de alguna forma utilizar este apoyo, buscar vincularse con estos partidos de cara a que supuestamente el conflicto iba a terminar con la recuperación de las islas y la apertura de las urnas para una probable elección de un partido dirigido por Galtieri, ¿no? Ujú. Y lo último que te pregunto, Sebastián, primero agradecerte además por el tiempo que nos brindaste. Em, ¿qué pasó? ¿Cómo era la sociedad posguerra? Digo, posguerra, y digo ya vuelta a la democracia, pero ¿qué pasó con esa guerra de Malvinas, con esa sociedad en aquel momento? ¿Qué ves? Mira, nosotros, el equipo de investigación con el que trabajo, hemos realizado más de 80 entrevistas a veteranos, familiares, hablamos de los objetos, porque nosotros trabajamos con la arqueología, Ujú, entonces hablamos de los objetos como disparadores de memoria, y en particular, últimamente les pedimos a los veteranos que también tengan objetos referidos a ese momento que vos decís, a la posguerra, porque fue un momento muy doloroso tanto para los combatientes que volvían del frente, ujú, como para los familiares de los caídos. Fue un momento sumamente difícil, y que yo creo que todavía, creo, la sociedad argentina se encuentra en un proceso de aceptar, ¿no? La respuesta que le dio. Obviamente no se puede hablar en todos los casos, pero está claro que la percepción de los veteranos es, en este sentido, te diría, unánime, por lo menos en lo que respecta a Buenos Aires y la mm, provincia de Buenos Aires. Después, en las provincias de la Patagonia, el recibimiento fue otro, pero en lo que respecta al centro político de nuestro país, ujú. claramente hubo una sensación de que estos soldados que volvían eran los culpables de la derrota, por una parte. De esto tenemos muchos testimonios de soldados que se encontraban con porteros de edificios que les decían: perdimos por la culpa de ustedes, no pusieron huevo, y otras cosas, ¿no? Por un lado estaba eso, creo que eso es algo que, te vuelvo a decir, coincide en la inmensa mayoría de los testimonios. Y por otro lado también es cierto que el fin de la guerra, y uno lo puede rastrear esto en los programas periodísticos, Ujú, significó la apertura de toda la información que había quedado soterrada, es decir, todo esto que hoy sabemos, ¿no? Que las donaciones no llegaron todas al frente, que hubo serios problemas de logística, de mando, de todo tipo respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas. Pero si uno mira, esos programas coinciden en sus contenidos con los primeros testimonios que daban cuenta del terrorismo de Estado mm, en Argentina. Entonces, uno ahí puede entender sí que la sociedad buscó, de alguna forma, yo te diría un tanto paradójica, buscó dar vuelta a esa página de esa violencia pretérita que traíamos, ¿no? Tanto de la dictadura, del terrorismo de Estado, como también del olvido Malvinas. Buscó dar vuelta de página frente a eso, y en ese movimiento, lamentablemente, dejó de lado a estos
jóvenes, en su mayoría jóvenes, ¿no? Combatientes que muchos de ellos, lamentablemente, eligieron el camino del suicidio. Sí, Hoy, claro. fíjate qué paradójico que estamos a más de 40 años y al día de hoy no tenemos una cifra como Precisa, sociedad y como Estado argentino de la cantidad de combatientes que se suicidaron claro. desde 1982 hasta la fecha. No tenemos una cifra 649 sobre fueron esto, en la ¿no? guerra y no 649, claro, caídos en en combate, no combate. sabemos cuántos se suicidaron. Entonces, lamentablemente esta fue, yo te diría, la respuesta mayoritaria al regreso de los soldados, por supuesto con honrosas y muy valiosas excepciones, pero para que te des una idea, el centro de salud mental que tienen las Fuerzas Armadas, referido particularmente a los veteranos de Malvinas, fue creado en el año 2004. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se crea el Centro de Salud Veteranos de Malvinas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si bien antes de esta fecha cada fuerza intentó hacer algo, lo que pudo en realidad también porque no contaban con el conocimiento, no teníamos un conflicto Mm, previo como otros países para saber el tratamiento que había que darle al estrés postraumático de guerra. Pero fíjate qué paradójico que recién en el 2004 sí, el tantos Estado años crea un después. centro para atender a los veteranos. Entonces, todas esas acciones yo creo que de alguna forma denotan las dificultades que tuvieron los veteranos al regresar. Respecto a esto hay un libro muy interesante de Daniel Chao, colega Ujú. que justamente estudió esto, cuáles fueron las políticas del Estado hacia los combatientes, pero digamos tomando en cuenta los testimonios y sus memorias, claramente vemos una sociedad que quiso dar vuelta a la página y de pronto se encontró que estos propios, sobre todo los conscriptos, los soldados conscriptos, empezaron a organizarse para reclamar sus derechos y marchaban con los uniformes verdes en Mm. muchos casos, ¿no? Y esto provocó una imagen muy fuerte para gran parte de la ciudadanía que quería dejar de lado todo eso. Eh, Hace no mucho tiempo yo escuché una persona que pidió disculpas en vivo, a un veterano le dijo, yo cuando ustedes volvieron, la verdad que les dije de todo y me equivoqué. Y creo que la sociedad hoy está en eso. Ujú. Creo que está dándose cuenta de que cometió un error. Probablemente cometió un gran error. Sebastián, interesante la charla. Muchas gracias por la comunicación, por el tiempo y bueno, estamos en contacto. Agradecerte. Muchas gracias a vos, Hernán. Hasta Gracias. luego. Pasaba por aquí, por Brave Bases en este 2 de abril, feriado, Sebastián Ávila, que es licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Arqueología en el CONICET. Bueno, este programa, por supuesto, especial, que lo queríamos compartir con todos ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana ya con la programación habitual. Gracias. Chau. Neura FM. Neura 89.7. Neura.